Muy buenos días, ¿qué tal? Qué bien que estamos una vez más juntos para poder meditar en la palabra de Dios. Esta semana es una semana muy especial para nosotros como familia porque acabamos de cumplir 5 años en España. Gracias. Y solo notamos por el tamaño de los chicos, ¿no? Porque cuando llegamos eran todos muy pequeños. Joel, Pablo, André, Daniel, Isa, tantos que vimos crecer y ya llevamos 5 años aquí. Seguimos con el acento, ¿no? Eso no vamos a perder nunca. Pero qué bueno, qué bien que podamos comprendernos y podamos hablar de la palabra de Dios. Muy bien, seguimos con la serie Decisiones. Tenemos mucho que hablar en la palabra de Dios sobre las decisiones. Tenemos muchos ejemplos y cada semana oramos y meditamos sobre los ejemplos que nos da la palabra de Dios de decisiones. Y hoy quiero hablar de algunas decisiones muy específicas de un personaje llamado Caín. Caín, que está en Génesis 4. Si tenéis la Biblia podéis empezar a abrirla. En Génesis 4 vamos a leer unos versículos, pero antes vamos a entender el contexto en que vemos, en que se encaja la historia de Caín. Como sabéis, Génesis significa el principio de todas las cosas. Que cuando la tradición de Israel es como cuenta la historia de cómo surgen todas las cosas, ¿no? Desde la creación, desde el surgimiento de los animales, de los seres humanos, y cómo surgen también otros sentimientos que tenemos como seres humanos. Y principalmente en los 12 primeros capítulos de Génesis vemos cómo la tradición de Israel explica muchas de las cosas que vemos. Pero no se puede leer el Génesis como un libro científico, por ejemplo. No es la propuesta. Cuando Dios deja y ilumina los seres humanos a contar esta historia, tiene sus motivos, su manera de enseñarnos cómo es que vemos el mundo, cómo vemos la realidad, cómo nos relacionamos con la naturaleza, con los animales, con las personas. Y aquí vemos la primera cosa que pasa después que Adán y Eva son expulsados del paraíso. Como sabemos, estaban en el paraíso, tomaron la decisión, que también es una decisión importante para la historia de la humanidad, de comer del fruto prohibido. Por eso fueron expulsados del paraíso. Fuera del jardín empieza la historia de Caín y su hermano Abel. Pero hoy vamos a hablar de las decisiones de Caín. Empezamos el versículo 1. Luego que salieron del jardín, el hombre se unió a su mujer Eva y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo. Con la ayuda del Señor. Eva reconoció, aunque alejada de Dios por su pecado, reconoció que Caín, su hijo, era un regalo de Dios. Con la ayuda del Señor he tenido un hijo. La situación es esta. Adán y Eva fuera del paraíso, con la ayuda de Dios, tuvieron un hijo. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. El primer hermano de la historia bíblica, ¿no? Caín era el hijo único, el hijo especial, dado por Dios, el rey de la familia. Luego viene su hermano Abel. Y un hermano diferente, no como él. ¿No? Probablemente esperaba a alguien muy parecido, pero aquí vemos muy claramente que Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tenían habilidades diferentes,
aficiones diferentes, pensaban diferentes, veían la vida de manera diferente. Entonces Caín encuentra a alguien diferente, que es puesto delante de él, a alguien que le confronta, que le enseña, que le demuestra o que le expone sus diferencias. Es alguien diferente con quien se encuentra Caín. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, porque era agricultor. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, el agricultor y el que cuidaba del rebaño. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Personas diferentes, ofreciendo al Señor ofrendas diferentes. Y Dios se agrada de uno y no se agrada de otro. ¿Por qué? ¿Por qué Dios acepta la ofrenda de Abel y no la de Caín? La respuesta es, no sabemos. Existen interpretaciones, la tradición sacerdotal explica de una manera por qué Abel ofreció un sacrificio de sangre como una demostración de una muestra de que vendría después con el templo, el sacrificio, los sacerdotes y todo, pero la Biblia no deja eso claro. Lo que la Biblia dice, Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Lo que vemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, está en Hebreos 11:4, que por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Simplemente, por la fe ofreció un sacrificio más aceptable que el de Caín. ¿Por qué? La Biblia no deja claro. Eso no está claro en la Biblia. Podemos interpretar, podemos pensar, podemos imaginar, pero no deja claro. Pero lo que deja claro es que Abel recibió un testimonio de ser justo, pues Dios ofreció su ofrenda. Y luego también en 1 de Juan 3:12 vemos que no seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. Spoiler de lo que viene pronto. Caín asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Lo que sabemos es esto. Abel con obras justas y Caín con obras malas. Es lo que sabemos hasta aquí y lo que está revelado en la palabra de Dios. Muy bien, tenemos dos personas delante, dos personas diferentes, con pensamientos diferentes, con aficiones diferentes, con habilidades diferentes. Y por esta relación surge el odio, que vamos a ver a seguir. En la psicanálisis vemos que hay dos grandes raíces del odio. La primera es la herida narcisista y la segunda, la envidia. Tenemos dos personas delante, una de otra. Abel y Caín. Caín ve su hermano diferente, ve su hermano teniendo éxito en las cosas que hace y ve que aquel que esperaba que fuera su espejo, su completo semejante, que fuera completamente igual, hijo de la misma madre, hijo del mismo padre, ¿cómo puede ser tan diferente? Entonces se confronta con alguien diferente. Y el mito de Narciso, el mito griego de Narciso, cuenta exactamente de la historia de un hombre que se enamoró por sí mismo y veía en sí mismo el mejor que podría ser el ser humano. Y cuando veía el diferente, no lo aceptaba. Y por eso que cayó en el lago por enamorarse de su propia imagen. Y la herida narcisista es exactamente esa, encontrar a alguien diferente
y herirse por eso. ¿Y cuántas veces en nuestras vidas no vemos personas muy diferentes? Tenemos que relacionarnos con personas muy diferentes. Eso vemos mucho entre los jóvenes que viven, ¿no? Que vienen de países diferentes y van a estudiar, vienen a estudiar aquí en Linares y tienen que convivir con personas totalmente diferentes, que tienen sus culturas diferentes, sus orígenes diferentes, sus gustos totalmente diferentes y tienen que relacionarse. Y cuando vemos en otra persona algo mejor que nosotros, que muchas veces no hace tan bien lo que hacemos, pero encuentra un éxito más grande, viene la herida narcisista y la envidia. Empezamos a desear lo que es la otra persona. Empezamos a desear y a no entender la importancia de la diferencia, ¿no? Cómo lo ser diferente es tan importante para el reino de Dios, importante para el mundo, para la sociedad. Nuestras diferentes habilidades, nuestras diferentes capacidades nos ayudan a hacer un mundo mejor y a trabajar y a servir de manera más eficaz, ¿no? Es por eso que en una banda de música ni todos pueden tocar el mismo instrumento. Juntos montamos la armonía. Por eso que en una empresa cada uno tiene su habilidad específica para que juntos hagamos lo mejor para la empresa. Así como en la iglesia, todos diferentes en nuestra variedad de capacidades, de pensamientos, de habilidades, hacemos la iglesia y servimos a Dios de manera eficaz, juntos. Pero cuando no podemos entender las diferencias, eso genera el odio en nuestro corazón. ¿Y qué hacemos con eso? Es lo que marcará la diferencia. Muy bien. Cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín, vimos que Caín se puso cabizbajo. Y el Señor entonces fue a confrontarlo, fue a preguntarle qué había pasado. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? ¿O por qué pones la cara, no? Siempre hablamos de eso, ¿no, Santi? Lo de poner la cara de enojado, ¿no? Hay gente que muchas veces no sabe disfrazar que no está contento con alguna cosa, ¿no? Y muchas veces vive cabizbajo, vive enojado y no valora lo bueno que tiene en su corazón o lo bueno que tiene en su vida. Y en este caso, Dios, claro, por saber todas las cosas, pero también por querer saber qué pasaba con Caín, le preguntó: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Mira, esta conversación de Dios con Caín fue antes que pasara lo que pasó después. Dios vio la situación y aconsejó a Caín en la situación. ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás enojado? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces el malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín entonces salió de la presencia de Dios y habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Esa es la sorpresa de hoy, ¿no? Que Caín mató a Abel. El primer fratricidio de la historia. Un hermano matando a otro hermano. Caín mató a Abel. Hablamos de las raíces del odio, ¿no? La herida narcisista y la envidia. ¿Y qué hizo Caín con la herida narcisista y la envidia? ¿Qué hizo por ver a alguien diferente, a alguien con más éxito, a alguien
logrando más cosas en la vida. ¿Qué hizo Caín con la herida narcisista y la envidia? Dejó que se transformara. Pasó mucho. Vamos. Ahí. Dejó que se transformara en odio y violencia. La herida narcisista, la envidia, él tenía la opción, él tenía que hacer. Dios le aconsejó, le preparó para lo que podría venir. Y él dejó que esta herida y que esta envidia se transformara en odio y violencia. Muy bien. Caín entonces sacrifica dos cosas muy importantes que todos como seres humanos tenemos. Primero, la comunicación. Mira qué interesante. Dios le pregunta, Dios da la oportunidad a Caín de hablar. Dios le pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? ¿Por qué? Puedes hablar, puedes comunicarte. Y Caín decide no hablar. Su primera decisión, no hablar, no comunicarse. Y es triste porque si hubiera contestado, es porque tú aceptaste la ofrenda de mi hermano, no la mía. ¿Por qué? Entonces sabríamos por qué Dios aceptó una y no otra. Pero no sabemos porque no habló. Y la comunicación es de las cosas más primordiales de nuestra vida. El mundo fue creado con la palabra. Al principio la palabra ya existía. Tenemos la palabra como nuestro regalo de Dios para comunicarnos. Y muchas veces decidimos no hablar. Decidimos por el remordimiento, decidimos por el silencio, decidimos por huir de nuestros problemas. Y muchos de los conflictos que vivimos vienen simplemente porque no sabemos hablar, no sabemos comunicarnos. Decidimos dar la espalda y huir y esperar que el problema se resuelva simplemente como una magia. Dios nos da esta capacidad, Dios nos enseña a comunicarnos, que los conflictos sean trabajados por la comunicación. Y mientras más comunicamos, más podemos trabajar juntos, podemos estar juntos, podemos vivir las diferencias y podemos entendernos unos a otros. Entonces, la primera cosa fue sacrificar la comunicación y la segunda sacrificó su poder de decidir. Él podía decidir. Dios habló con él. Vamos a ver una vez más el versículo. El pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. El pecado está a la puerta, esperando para atacarnos, esperando para dominarnos. No obstante, tú puedes dominarlo. Tú puedes dominarlo. El pecado está a la puerta, pero tenemos la decisión, tenemos la opción de ceder o no al pecado. Y Caín decide por el malo, decide hacer el malo y por eso se aleja de Dios. Seguimos con el versículo 9. Después de matar a su hermano, el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Claro que Dios lo sabía, pero quería escuchar de la boca de Caín. No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? No vemos la respuesta de Dios con palabras, pero ¿qué imaginas es la respuesta de Dios para eso? Claro que sí. Estáis aquí, estáis juntos, estáis implicados uno a otro. Sois mi creación. Sois mi sueño, sois la humanidad. Claro que debes cuidar a tu hermano. Muchas veces pensamos que el problema de nuestro hermano es simplemente el problema de nuestro hermano. No vemos la
la responsabilidad que tenemos como familia, como humanidad, como hermanos. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Sí, claro que sí. Lo que construye la humanidad no es la sangre que corre por nuestras venas. Tenemos hermanos, ¿no? Muchos de nosotros tenemos hermanos, tenemos padres, madres, hijos, y pensamos que nuestra familia simplemente existe por la sangre que corre en nuestras venas. Pensamos que solo tenemos que cuidar los que están cerca de nosotros, pero si la sangre que corre en nuestras venas fuese suficiente para hacernos hermanos, no habría hermano matando hermano, hijo matando a padre, padre matando a hijo. No habría eso, porque la sangre no es suficiente para construir la hermandad, sino el sentido de responsabilidad los unos con los otros. Es ahí que somos hermanos, en este momento que entendemos que como somos responsables los unos por los otros, tenemos este sentido de responsabilidad, ahí es que somos hermanos. Caín no entendió eso. Caín, aunque hermano de sangre, no fue suficiente para amar a su hermano. Y nosotros podemos crear este sentido de responsabilidad unos con otros para vivir esa hermandad. O construimos hermandad o seguimos construyendo sociedades que matan. Caín no entendió la hermandad y decidió elegir por la muerte, decidió elegir por el asesinato. O construimos hermandad o seguiremos construyendo sociedades que matan. Si no vemos el prójimo como nuestro hermano, si no lo vemos como alguien por lo cual tenemos responsabilidad, tenemos que cuidar, tenemos que mirar por él, no vamos a construir una sociedad hermana, sino una sociedad que mata. Y muchas veces decidimos matar. En un conflicto decidimos que la persona, aunque viva, murió para nosotros. No queremos más relación. Cortamos, si encontramos por la calle, desviamos del camino, cambiamos de acera para no encontrarnos con esta persona. Muchas veces matamos a la persona en nuestro corazón. Decidimos dejar la persona en su sufrimiento porque al final ella decidió por este camino que las consecuencias cuiden de ella por sí solamente y ya está. Decidimos matar a nuestros hermanos en nuestro corazón. Pero o construimos hermandad o seguiremos construyendo sociedades que matan. Siguiendo, versículo 10. Dios exclama: ¿qué has hecho? Desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos y en el mundo serás un fugitivo errante. Y Caín contesta: Señor, este castigo es más de lo que puedo soportar. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. No será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Así, Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir en la región llamada Nod, al este del Edén. Al este del Edén era justamente donde estaba el jardín. Y Caín fue a vivir en la región de la peregrinación para huir de sus problemas y huir de su pecado. ¿Qué es la marca que Dios ha puesto a Caín? Tampoco sabemos, no es dejado claro en la Biblia. Pero estamos hablando de muerte, estamos hablando de separación de Dios. Y en la historia,
para justificar la muerte, para justificar la esclavización de personas. Algunos cristianos han dicho que la marca de Caín ha sido la piel oscura, para justificar e enviar esclavos de África para los Estados Unidos, para América del Sur, para Brasil, porque en la teología podían encontrar explicaciones para estar sobre otra persona, para sentirse superiores. Incluso en la teología norteamericana, algunos decían, principalmente del sur de Estados Unidos, algunos decían, y eso vemos en algunas películas, por ejemplo, 12 años de esclavitud, una película muy buena que ganó el Oscar de Mejor Película. Había la predicación porque querían evangelizar también a los esclavos y decían que habría un cielo para los esclavos separado del cielo del hombre blanco. Todo eso para justificar un movimiento de esclavitud, de esclavización que vivimos no hace mucho tiempo, ¿no? En Brasil la esclavización fue prohibida a partir de 1888. Son un siglo y medio solo que tenemos superado eso, pero vivimos muchas de esos reflejos hasta hoy en la sociedad. ¿Por qué? Porque no podemos ver la diferencia. Caín y Abel, diferentes, Caín no podía ver el diferente. Nosotros hoy, si vemos a alguien diferente, a alguien con una cultura diferente, a alguien con un color de piel diferente, a alguien con algunos comportamientos o habilidades diferentes de las nuestras, vemos como peores, vemos como inferiores, simplemente porque el pecado de nuestro corazón hace con que veamos las personas de manera diferente. Génesis 4 y 23, en el mismo capítulo, un poco más adelante, Lamec, la historia continúa con otras personas, Lamec dijo a sus mujeres Ada y Zila: escuchad bien, mujeres de Lamec, escuchad mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. La corriente del odio, ¿no? La cadena del odio pasa adelante a los hijos de Caín. ¿Por qué? Porque por la historia, ¿no? Que Dios dijo que vengaría la muerte de Caín si alguien lo matara, luego se concluyó que podíamos matar unos a otros. Él mató a un hombre porque le había herido, un muchacho por haberlo golpeado, simplemente por concluir que la muerte estaba liberada en la sociedad. Entonces, el pensamiento de Caín y el pensamiento de Lamec hasta hoy está en la sociedad. Y nosotros que entendemos el amor, entendemos el cuidado del prójimo, tenemos que vivir contra o levantarnos contra la injusticia que es predicada hasta hoy en nuestra sociedad. Génesis 4:7. El pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. ¿Qué dice Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13? Vosotros no habéis sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él os dará también una salida a fin de que podáis resistir. No obstante, tú puedes dominarlo. Por la fuerza que viene de Dios, por el poder que viene de Dios, tú puedes dominarlo. Él os dará también una salida a fin de que podáis resistir. Ninguna tentación es más fuerte que Dios que habita en nosotros. Y por ella podemos decidir no hacer el malo. Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro
y una esperanza. No hay nadie que nos conoce más que el propio Creador, el Dios que soñó con nosotros, el Dios que nos preparó, que nos formó. Él conoce los planes que tiene para nosotros, pensamientos, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza. Y esa esperanza viene de Dios. Me gustaría que pusiera la letra de la última canción que vamos a cantar, que habla de esta esperanza que viene de Dios, la esperanza que tenemos porque Dios es el Dios que puede mover montes, ¿no? Todos necesitan amor que nunca falla, gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, un Dios que salva. Necesitamos a Dios. Dios es la fuente de la vida, la fuente de la fuerza que tenemos. Necesitamos a Él. Necesitamos a Él para ver a nuestro semejante. Necesitamos a Él para entender las diferencias que tenemos entre nosotros. Un rabino maestro una vez preguntó a sus discípulos, este es un cuento judaico, ¿no? Preguntó a sus discípulos, ¿cómo sabéis que ha amanecido? ¿Cómo sabéis que ya ha amanecido? Y uno de sus discípulos contestó, cuando somos capaces de distinguir entre un animal y un arbusto. El maestro dijo, no es por eso. El otro discípulo contestó, cuando podemos distinguir entre un animal y otro animal. No es por eso. Y el maestro contestó, cuando veáis a cualquier ser humano y reconozcáis como un hermano y una hermana, entonces sabremos que habrá amanecido. Cuando podamos reconocer en nuestro semejante un hermano y una hermana. Y vamos a cantar eso mientras ellos vienen para la alabanza. Quiero orar y que coloquemos delante del Señor, en las manos del Señor, nuestras dificultades de entender, de ver nuestros semejantes, de aceptar las diferencias para que podamos convivir juntos para la gloria de Dios. Muchas gracias, Señor, porque podemos estar juntos en esta mañana, podemos de orígenes tan diferentes, de familias diferentes, de pueblos diferentes, incluso de idiomas diferentes, podemos estar juntos bajo este mismo techo, porque tú estás sobre todos nosotros como Padre, como Creador y también como Salvador, el que se ha importado con nosotros para que también podamos importarnos unos con otros y cuidarnos unos de otros. Gracias, Señor, porque no nos deja faltar tu palabra, no nos deja faltar amor, tampoco nos deja faltar el poder para luchar contra el pecado. Que podamos como tus hijos vivir las diferencias entre nosotros y podamos convivir, no solo como iglesia, sino también como sociedad, como humanidad, entendiendo que podemos como tus hijos marcar la diferencia en este mundo, ayudar al prójimo, ayudar a que cada día más podamos vivir tu voluntad en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a cuidar de los Abeles del mundo, que son como nosotros, creados a tu semejanza, y que tu amor esté sobre nosotros para que podamos compartir este amor unos con otros también. En nombre de Jesús. Amén.